Hola, buenas noches a todos. Tenemos el puntero. Bueno, vamos a pasar rápidamente a la presentación del caso por las demoras. Ahí. Bueno, como tenemos la tradición con el doctor Rodolfo Navarrete, le asignamos un nombre, que después si quieren discuten si realmente el nombre del caso era acorde al caso. Le pusimos un hallazgo sin filtro o un doble problema. Este es un paciente de sexo masculino, José, que consulta por primera vez en diciembre del 2021 al servicio de neumonología, derivado por un supuesto diagnóstico de fibrosis pulmonar, 75 años, jubilado, el paciente era docente, ex tabaquista con una carga tabáquica de 18 paquetes años y consultaba por disnea MRC1 y tos seca episódica. Como antecedentes previos, el paciente es diabético con diagnóstico en el 2015, hipertenso con diagnóstico en el 2010, medicación que realizaba metformina en enalapril, no consume drogas ilícitas ni alcohol, no tiene ninguna alergia, no tenía ningún antecedente de enfermedad respiratoria previa, ni antecedente familiar de enfermedad respiratoria, no tiene tampoco historia de enfermedad reumatológica. Como hacemos siempre en Neumo, le hacemos el interrogatorio acerca de su exposición laboral. El paciente niega cualquier exposición laboral de jerarquía, no tuvo ningún trabajo relacionado con para desarrollar enfermedad fibrótica. Sí, en la exposición domiciliaria refiere que vive en una casa antigua, pero cuando se le interroga acerca si había humedad o algún tipo de exposición, el paciente niega. Cuando hacemos el interrogatorio acerca de los síntomas, el paciente niega todo, niega artralgia, niega rigidez, sí refiere algo de seroftalmia, muy inespecífica, y sí lo que nos refiere su hija y el paciente es una pérdida de peso de más de 10% que lleva el mismo tiempo de evolución que los síntomas respiratorios. En el examen físico, digamos, de jerarquía eran los rales velcro y el clavin, sin ningún otro signo de jerarquía. Traí una tomografía de tórax, por lo que le invito a la doctora a describirnos la imagen. ¿Querés pasar? ¿Cómo es? ¿Con cuál? Con el derecho. Exacto. Buenas noches, soy la doctora Cariola. Lo que estamos viendo en esta tomografía de alta resolución son a nivel apicales, tenemos patrones, porque en tomografía no hablamos ni de enfermedades ni de síndromes, sino que hablamos de patrones. Lo que se puede visualizar a bien apical bilateral es un enfisema centrilobulillar que se continúa visualizando en campos medios y en niveles basales. Se le asocia a algunas bronquiectasias parailiares bilaterales y tenemos un patrón que es a predominio, como vemos desde apical hacia bases, es patrón ápico-basal, donde vamos a ver áreas de fibrosis, por las cuales fue derivado el paciente y se coinciden con las imágenes, donde tenemos a nivel, donde se ven a nivel superior, ¿se ven? A nivel ¿con eso? Si vamos a señalar los costados, si no se me enfoca la cámara, se ve, ¿no? No, si no lo escribo, no se me donde podemos ver a nivel ¿con cuál botón? En el medio, exactamente. A nivel supraural, áreas de fibrosis donde muestra un engrosamiento de septos y tenemos a nivel anterior mismas características de patrones donde tenemos engrosamientos con áreas de enfisema centrales, lo que conforma un patrón de fibrosis pulmonar, un patrón de empedrado, como quieran llamarlo. Como ven, a nivel basal predomina el patrón ápico-basal, con mayores bronquiectasias y el enfisema que es difuso, bilateral y simétrico, que es centrilobulillar. No está haciendo panacinal ni ningún otro tipo de enfisema. No se ven
derrames pleurales, no se ven derrames pericárdicos, no son áreas consolidativas, ni imágenes nodulares. Gracias, doctora. Bueno, vamos a proseguir. Bueno, como describió ya la doctora, nosotros describimos patrones. Consideramos en el diagnóstico que esto podría ser un patrón de UIP, sobre todo por esta descripción que hizo la doctora, ápico basal, con bronquiectasias, pero en este momento sí se les ocurre de pedir algún otro estudio, además del que nos trajo el paciente. Seguimos, estudio funcional. Bien, bueno, ahí nosotros en la historia clínica lo marcamos o lo interpretamos como un patrón típico de UIP en ese momento, porque tiene gradiente, porque tiene bronquiectasia, y interpretamos que eso podría ser una incipiente banalización, a pesar de que hay también bronquiolectasias subpleurales. Los cortes finales veíamos como una leve dilatación y también algunas cosas que nos hicieron pensar en disminución del volumen porque había retracción de las fisuras. Este es el funcional respiratorio que nos trajo el paciente, donde se encuentra un descenso de la capacidad vital forzada del 69%, con una relación de 0,84, y bueno, en ese estudio no traía volúmenes pulmonares, sí traía una DLCO, que es de 8.4 y 8.9 sin corrección, que representa el 46% de su teórico. Se solicitó una evaluación con reumatología le solicitó un laboratorio inmunológico, el cual era negativo. Y también tiene de ese mismo laboratorio un hemograma y una función renal que están conservados. También eritro y PCR, que son bajas y negativas. En este momento, ¿consideran algún diagnóstico? Nosotros nos planteamos fibrosis pulmonar idiopática por las características del paciente, porque no tenía exposición, porque no le encontramos ninguna una causa secundaria que explicara la fibrosis pulmonar y con ese patrón específico. No sé si están de acuerdo, el doctor Auteri, en el diagnóstico. Por ahí perdón, me suelto el micrófono, no sé si. Por ahí la tomografía computada, se pueden ver el patrón típico de neumonía intersticial usual, sugiere y debería tener capas de quistes de panelización subpleural, que no se ven claramente en esta tomografía computada. Entonces, en la interpretación de las imágenes, quizás yo lo pondría como posible, UIP, o digamos, no algo tan definido. Y después estaría bueno ver los cortes expiratorios para ver si esas imágenes que estamos viendo en la tomografía computada son o no de atrapamiento aéreo, que podrían hacernos pensar en una neumonitis por hipersensibilidad fibrótica que estaría dando este otro patrón como un diagnóstico alternativo. Pero yo no la pondría como UIP típica esa tomografía computada, la pondría como probable. ¿Y Santiago, vos iniciarías antifibrótico a este paciente? Sí, es un detalle importante porque más allá de... No hace falta que me acerque, ¿no? No. Va y ven. Un detalle importante es que, claro, UIP probable o UIP definido por tomografía computada, hay estudios que comparan y que han visto que el paciente que tiene una tomografía computada con UIP probable, como podría ser este caso, cuando se lo biopsia, tiene todos los datos de UIP definido en la anatomía patológica. Entonces, un paciente que tiene UIP probable o UIP definido, si realmente tiene un contexto clínico y se ha descartado, como se hizo en este caso, una enfermedad autoinmune, una exposición a antígenos que puedan dar neumonitis por hipersensibilidad, entonces cierra todo para pensar que puede ser un paciente con fibrosis pulmonar idiopática y no deberíamos retrasar en ese contexto el inicio de antifibrótico. Sí, y otra cosa, bueno, varón, la edad, el antecedente del tabaquismo, que por eso nos tiramos bastante a fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, nosotros en febrero le solicitamos la pirfenidona, tuvimos múltiples rechazos de la obra social porque decía que no demostrábamos progresión. Así que finalmente le hicimos en marzo una nueva espirometría para probar la obra social que había progresión. En realidad
seguíamos peleando y bueno, ahí vimos una caída de casi 100 mililitros de la capacidad vital forzada, y con eso nos autorizaron la pirfenidona. Entonces él empieza en mayo del 2022 la titulación para pirfenidona. Venía bien, venía con buena tolerancia, no presentó ningún efecto adverso por la pirfenidona, y hicimos laboratorios de control en el medio, en los cuales venía bien su función renal y su función hepática. Él tiene un ingreso en clínica médica el 22 de septiembre, pero al principio de septiembre la hija se comunicó con nosotros para decirnos que estaba con algo de pérdida de peso. No fue a la consulta y nosotros interpretamos que podían ser por síntomas gastrointestinales asociados a la pirfenidona. La citamos, pero finalmente termina ingresando por guardia por pérdida de peso, hiporexia, náuseas y astenia, con una falla renal severa, una creati de 9, con un laboratorio previo normal. En ese momento, nefrología y clínica lo interpretan como secundario a una diabetes o a la hipertensión, ingresa a la sala, inicia diálisis trisemanal, se le suspendió la pirfenidona y por mejoría clínica y de la función renal lo externan. Le habían solicitado el laboratorio, pero no esperan el resultado. Tema que el resultado había sido positivo, la velocidad de eritrosedimentación, le había dado el FAM positivo, pero no tenemos, en el momento de la internación no teníamos el patrón ni el título del FAM, y también le dieron los ANCA-C y P positivos los dos. Tampoco teníamos medidas, o sea, cuál predominaba entre uno y el otro, lo único que nos dijeron era eso. Cuando ingresa, nuevamente ingresa a las 24 horas de la externación por ese deterioro, tiene este hematocrito de 22% con un previo que no era normal, pero cae aproximadamente 10%. El paciente, bueno, en este segundo ingreso tiene un empeoramiento clínico y metabólico, el FAM positivo, que no tenemos precisión, los ANCA-C y P positivo, la PCR de 25, el hematocrito de 22. La conducta de nefrología es hacer una biopsia renal y pulsarlo, y solicitan una tomografía de tórax, que le voy a volver a pedir a la doctora Carolina si lo puede describir. Bueno, comparativamente vemos en la tomografía previa a nivel apical, habíamos dicho que tenía áreas de enfisema, centriloburillar, no tenía estas áreas de vidrio deslustrado, con trastos densos, que es un patrón reticular grueso, le llamamos, y tiene también áreas de fibrosis que vemos cada vez más extendidas, áreas de fibrosis cada vez más extendidas. Predomina el engrosamiento interlobular, interseptal, realmente vemos un patrón mucho más diseminado de lo que venía resultando previamente el paciente, pero en ectasias, como verán, ya no se veían más parilares bilaterales, en campos medios, lóbulos medios, acá ya vemos lóbulos superiores, ya dilataciones bronquiales, que antes no las presentaba, y ya vemos una tendencia a la consolidación. Tenemos el patrón de broncograma aéreo, que es, esto es ocupación, es disminución de la atenuación, es ocupación alveolar, donde vemos una tendencia a la consolidación. Nosotros en tomografía ya esto lo nombramos como un área consolidativa, broncograma aéreo, se ocupan los lóbulos alvéolos con material hiperdenso, con el signo de broncograma aéreo ya lo pasamos a describir como áreas consolidativas asociadas a todo el patrón intersticial que viene aumentando sobremanera y comparativamente con la tomografía previa. Tiene alguna zona de vidrio esmerilado con engrosamiento septal intralobular que hace pensar también en imágenes como el Crazy Baby, Sí. que podrían hacer pensar en daño alveolar agudo. O Sí. Sí, con ese hematocrito, sí. Ahí estamos. Bueno, el primer resultado que tenemos es la biopsia renal. De todas maneras, después de que viene esa tomo, se solicita una broncofibrocomval, pero el primer resultado que tenemos es la biopsia que le había sacado el nefrólogo, y tiene una glomerulonefritis proliferativa extracapilar con predominio en semiluna.
Yo algo que pasé es que el anticuerpo antimembrana basal glomerular era negativo, porque a veces pueden coexistir los ANCAs y el antimembrana basal glomerular. Se observa atrofia tubular estimativa en un 35 y un 40%. Y la inmunofluorescencia en el momento de la internación la teníamos pendiente. Se realiza el VAL ya tenía 2 pulsos de metilprednisolona cuando se realizó, o sea que ya perdió un poco de valor. Se obtuvieron 80 centímetros cúbicos de líquido, ligeramente rojizo, con 500 elementos, 475 macrófagos, 9 compimentos parduzco en el citoplasma, considerado hemosiderófagos, 14 linfocitos, 4 neutrófilos, 5 eosinófilos y negativo para células neoplásicas. El paciente, por mayor requerimiento de oxígeno luego del VAL, queda en terapia intensiva, inicia CAFO por hipoxemia refractaria y le empezamos a realizar ciclofosfamida ajustada al clearance. Continúa con diálisis y en ese momento la diálisis comenzó a ser diaria. En este momento nos planteamos realizar rituximab en este paciente y lo presentamos al comité multidisciplinario. No sé si ¿querés hacer algún comentario, Marisa, del manejo del paciente? ¿Cómo ves el rituximab en esto? ¿Querés terminar? Si querés, bueno, termino y después hacemos los comentarios. Sí. Entonces lo que no conseguíamos el rituximab por la obra social, conseguimos hacerle nos faltaba como el 25% de la dosis completa. El comité multidisciplinario plantea realizar plasmaféresis y completar la dosis de rituximab. El paciente sigue incrementando la creatina y la urea a pesar de la hemodiálisis y entra en estabilidad hemodinámica, por lo que se hace el sostén con vasopresores, ARM, y la nefrología decide no realizar la plasmaféresis por la inestabilidad del paciente y no se puede completar el tratamiento con rituximab. Bueno, ¿qué les parece, Marisa, qué les parece el diagnóstico? ¿Qué opinión sobre el manejo? Venga para acá. Para ir viendo. Pues mucho más. Bueno, buenas tardes. Este es un caso muy interesante porque sale de lo común. Siempre nos reúnen a las dos especialidades las enfermedades intersticiales, las enfermedades del colágeno. La vasculitis no es estrictamente una enfermedad del colágeno, pero igualmente es una enfermedad por autoinmune, porque es por complejos inmunes o pausoinmune. Entonces, pero de todas maneras me parece que no es lo más común para ustedes estar en presencia de una vasculitis. Tampoco son enfermedades frecuentes. ¿Puedo pasar? ¿Cómo? Sí, pase para. Dale. O sea, para ponerlos en tema, las vasculitis se clasifican de acuerdo al tamaño del vaso. Esa es una de las clasificaciones. Y como estamos hablando de un anticuerpo que aparece, que es el ANCA, el anticuerpo anticitoplasma del neutrófilo, estamos ubicados acá, ¿no? Las vasculitis asociadas al ANCA, eso, que son 3. La poliangitis microscópica, que es lo que parece tener este paciente, la ex-Wegener, que es la que más se conoce más con ese nombre, que ahora se llama granulomatosis con poliangitis, y la ex-Church-Strauss, que es la granulomatosis eosinofílica con poliangitis. Estas 3 son las que se asocian a los ANCA. A su vez, los ANCA, los ANCA son anticuerpos anticitoplasma del neutrófilo, es decir, son anticuerpos que se activan ante la hiperactivación de neutrófilos y de monocitos, y que dan 2 patrones característicos, el C-ANCA y el P-ANCA. El C-ANCA, o sea, esto es por inmunofluorescencia, los patrones, lo mismo que hacemos con el FAN,
y después por ELISA, así como hacemos con el FAN, determinamos qué sustrato antigénico. Entonces ahora hablamos de proteinasa 3 como responsable del C-ANCA, que esto es más para el ex-Wegener, y de mieloperoxidasa como responsable del patrón P-ANCA, que es de la poliarquitis microscópica. O sea, este paciente, el cuadro clínico pega más para una poliarquitis microscópica y, en teoría, lo que uno hubiera esperado es que tuviera un P-ANCA con mieloperoxidasa. Llama la atención que los dos patrones en general son medio excluyentes. Es difícil que tenga ambos patrones. Sí, a lo mejor, por la rapidez en que lo que iban haciendo las cosas, a lo mejor todavía no lo tenían diferenciado, no habían puesto A lo las dos mejor cosas dijeron, en el, claro. en el laboratorio. Está. Pasamos. Pasamos. Siguiente. Sí. Entonces, para tener una idea, la poliarquitis microscópica no tiene afectación de otorrino, porque eso es más del Wegener, la nariz en silla de montar, la afectación de los senos paranasales. No buscamos esto, tampoco en el Scher-Strauss, que hay eosinofilia, no se trata de eso, sino que lo que hace es una afectación pulmonar y renal. Por eso se habla del síndrome renopulmonar. O sea que la aparición de un síndrome pulmón-riñón en un paciente que no tiene otra causa que lo justifique, hace pensar en una poliarquitis microscópica. Ahora, la afectación pulmonar de las vasculitis ANCA es en general una capilaritis, o sea, una hemorragia alveolar. No es el caso de este paciente, pero se ven y cada vez más reportes de fibrosis pulmonar en las vasculitis ANCA. Y como decía Nadia, este paciente era hipertenso y diabético, una falla renal aguda bien puede justificarse por hipertensión o por diabetes, cosa que se descarta cuando aparece en la biopsia una glomerulonefritis. O sea, una glomerulonefritis es algo autoinmune, ¿no? Inmunológico. Sigamos. Bueno, el tratamiento de las vasculitis de vasos pequeños, de las vasculitis asociadas a ANCA, pasa por pulso de metilprednisolona, por ciclofosfamida, por el rituximab y pasa a la siguiente, para hacerlo más rápido. Quería citar el estudio Pexivas porque ahí se planteó lo de la plasmaféresis. En realidad la plasmaféresis no estaría indicada, como vemos acá, salvo que el paciente tenga una falla renal, como es el caso de este paciente. O sea que acá entiendo que por inestabilidad hemodinámica no se realizó, pero podría haber sido la indicación. Se habla de bajar las dosis de prednisona. El pulso de metilprednisolona siempre está bien y bueno, ahora intentamos dar menos dosis de corticoides en todas las patologías. La siguiente. Con respecto a lo que pasó con este paciente, yo había puesto otra, pero bueno. O sea, los antifibróticos están indicados, incluso antes de haber tenido después el compromiso sistémico. Yo creo que la ciclofosfamida podría haber andado. No me queda claro si lo pudo completar o no. Lo completó, pero hicimos una infusión adaptada a la función renal que tenía en ese momento y como la función renal se había descontrolado completamente, tenía una uremia altísima y se venía dializando todos los días, fue que le echamos manos al rituximab. Porque nos había el paciente falleció. Sí, falleció en Bueno, el paciente tenía factores de mal pronóstico por todos lados y la falla renal, si bien tenía una glomerulonefritis con semilunas que expresa actividad, por eso solito, tal vez el rituxi, después le dejo a Santiago que discuta sobre... En este caso había mucha actividad sistémica, ¿no?, de la vasculitis, que predominaba más el tratamiento reumatológico que
el tratamiento neumonológico, digamos, de la parte de la fibrosis pulmonar. Claro. Pero muchas veces el paciente más típico que nosotros tenemos es un paciente que puede tener un patrón de UIP probable. Al principio era UIP probable, pero después en la última tomografía que mostraste tenía todo 15 de paralización, la UIP bien definida, había progresado la fibrosis. Pero bueno, ese es el paciente típico que tenemos nosotros con alguna enfermedad que tiene un ANCA-P positivo. Que tiene UIP, un patrón de UIP con todo negativo, pero tiene un ANCA-P positivo y no tiene insuficiencia renal, y no tiene signo de vasculitis, y no tiene nada sistémico. Esos pacientes tenemos, algunos, no son tan frecuentes, pero están. Muchas veces nos queda la incertidumbre de si tenemos que ponerle un tratamiento para la vasculitis, con un inmunomodulador, con inducir a la remisión, con algún... pero tampoco tenemos actividad sistémica que tengamos que reducir, que tengamos que reducir la actividad. No tenemos la vasculitis. No tenemos la vasculitis, el componente de vasculitis. Nos quedamos entonces, iniciamos el tratamiento antifibrótico y hacemos un seguimiento de la parte sistémica para ver si aparece algún síntoma de vasculitis que haya que reducir la inflamación. Pero ese es el paciente más típico que tenemos. Este es un extremo que es raro, que nos suceda la asociación y tan agresiva desde el punto de vista de la vasculitis, ¿no? A lo mejor hacerse la idea que por ahí haya FPI, esporádicamente repetirle el inmunológico como para ir abriendo el paraguas de estas situaciones. Eso es lo que me quedó a mí. Bueno, recientemente nosotros hicimos en la Asociación Latinoamericana de Tórax un webinar que era en conjunto con la Sociedad Europea, con la ERS, que fue justamente de este tema de vasculitis asociada a enfermedad intersticial. Y uno de los expertos del INER, que es Luis Felipe Flores Suárez, mencionaba esto de la necesidad, ¿no?, de ir en busca de la vasculitis, porque la realidad es que si uno ve las guías de IPAP, por ejemplo, que es para detectar, si se quiere, esa enfermedad autoinmune subyacente que pueden tener algunos pacientes con enfermedad intersticial, en esa guía lo ponen como una sugerencia, no lo ponen como sí o sí a todos los pacientes hay que medirle el ANCA, y de hecho no lo hacemos todos de rutina, y está bien que no lo hagamos de rutina, pero quizá deberíamos preguntarnos si no deberíamos pedirle, pero claro, tenemos que pedirle eso, todos los anticuerpos que siempre le pedimos, es un número importante que no sabemos hasta qué punto a un paciente de 75 años, fumador, varón, con un patrón de UIP probable o UIP definido, es como que cierra todo para FPI. A ese paciente no sé si le va a pedir. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No. En esos casos que tienes un ANCA positivo y una tomografía, una UIP probable, ¿se biopsia para ver si el patrón más de bajo? Porque lo que nos diferencia el tratamiento es si es un patrón fibrosante o inflamatorio. Al final... Yo creo que al día de hoy la respuesta es no se biopsia. Y se trata, pero al día de hoy, se trata como UIP, digamos FPI, en contexto de FPI, y se monitoriza la actividad de la vasculitis. Pero el día de mañana, o sea, creo que la medicina va en el sentido en donde quizá hagamos biopsias menos invasivas, como por ejemplo, criobiopsias, para definir si realmente hay algo más que no estemos viendo en la tomografía computada, porque la tomografía computada te dice mucho, pero no te dice el fino de la tomografía computada. O la tomografía computada va a evolucionar tanto, que nos va a permitir decir qué células tiene en la tomografía computada. Pero bueno, para eso falta mucho por la radiación, pero hoy en día la tomografía lo logra eso por ejemplo, órganos explantados de pacientes que se hacen una tomografía computada muy especial, con mucha radiación, pero se logra ver la disposición celular casi hasta ese punto se llega a la tomografía computada. O sea, creo que el día de mañana vamos a tener esas herramientas. O por ejemplo, un lavado broncoalveolar con biopsia transbronquial y medir con EMBICIA, que es un medidor genómico que detecta la UIP en una BTB, una biopsia transbronquial. Entonces, eso quizás te abre el panorama el día de mañana con la combinación de todos esos factores para decir, bueno, este paciente lo biopsia, este no, este hago un seguimiento más estricto de la parte vasculitis. Estamos en pañales con este tema, hay muy poco que se sabe. Un comentario respecto a la diálisis. Si este paciente hubiese sobrevivido, hubiese tenido dificultades para el seguimiento de algunos antifibróticos, ¿no? Claro, sí. Había no sé dónde quedó, pero bueno, había encontrado unos reports, uno que era muy parecido a una UIP que
que después hacía un ANCA positivo, no hacía esto. La verdad que esto lo llamativo es justamente el compromiso renal que determinó el pronóstico del trastorno pulmonar. Y después esto que decís del valor del MPO ANCA, o sea, de pedir directamente la mieloperoxidasa. Nosotros ya no pedimos pedir ELISA, porque hasta algunos se postula algún valor patogénico del MPO, porque no se asocian tanto en el PR3, sino que aparentemente, sobre todo en un caso así, por ejemplo, que debuta con una fibrosis pulmonar y después aparece el MPO, como si patogénicamente la fibrosis activara, fuera un estímulo para los neutrófilos y en un paciente, bueno, genéticamente predispuesto obviamente, desencadenara la producción de MPO ANCA. Y en eso, bueno, algunos harán vasculitis y algunos no. Y otros desde lo reumatológico, o sea, un trabajo desde lo reumatológico, donde tomaban pacientes con vasculitis MPO positivos con y sin, dos grupos con y sin fibrosis pulmonar. Entonces veían qué diferencias tenían y en realidad también no es el caso de este paciente porque los pacientes con vasculitis que tenían fibrosis pulmonar, que en general antecede la fibrosis pulmonar, como este caso, no tenían tantos signos sistémicos. Y lo que signa el pronóstico es justamente la fibrosis pulmonar. Entonces ahí recomendaban ser más enfáticos tal vez con el antifibrótico. Pero igual, bueno, son todas especulaciones. Yo les haría los PANCA. Bueno, muchísimas gracias. Ahora la doctora Julieta Soligoy, residente del Sanatorio Parque de la ciudad de Rosario, va a presentar otro caso clínico. Gracias, Julieta. ¿Cuánto van a apretar? Bueno, buenas noches. Ya me presentaron. Yo voy a presentar un caso que tuvimos en el sanatorio. Le pusimos el nombre Sin pájaros en el nido, solo granulomas, como para empezar. Bueno, se trata de un paciente que consultó de sexo masculino de 32 años, con ocupación cocinero, sin antecedentes patológicos, sin enfermedades crónicas. El único antecedente que había estado internado en el 2018 por una neumonía atípica, según nos refirió él, en otra institución no pudimos obtener datos. Lo que nos relató fue que hizo tratamiento de antibióticos, corticoides, nos sacó la dosis, mejoró y posterior a eso no tuvo ninguna intercurrencia. Como noción de foco, exposición a antígenos, tiene una paloma en el domicilio como mascota sería. Y como tenemos una placa que pudimos descartar del 2018 en ese momento, donde no sé si la querés describir. En la radiografía lo que estamos observando es estas líneas hiperdensas, radiopacas, en la predominio parailiar, bilateral, vemos de los dos lados predominio derecho, presenta a nivel apical, aparentaría una hiperinsuflación leve bilateral y respeta las bases, ambas bases pulmonares. Por supuesto que no vemos área consolidativa, no vemos ocupación de los senos costogénicos ni áreas de derrame. Este es un patrón que radiológicamente lo informamos como patrón reticular. Dentro del patrón reticular es fino, reticular grueso, esto es un patrón reticular. Sin áreas consolidativas, no mucho más que decir del diastino. En el 2022 el paciente empieza a realizar consultas sucesivas. En mayo acude a la guardia del sanatorio con un cuadro de aproximadamente una semana de evolución de tos seco y registros febriles, época COVID, interpreta como un cuadro de virosis según la historia clínica, lo mandan de alta igualmente con antibióticos y paracetamol para el control de la fiebre y lo citan con un turno con neumonología. En ese momento la radiografía era esta. Vemos, similar a la radiografía previa, pero vemos mayor cantidad y extensión a nivel izquierdo. En el útero izquierdo había menos patrón reticular, ahora lo vemos más acentuado.
y podemos observar que no se vieron previamente los dos áreas micronodulillares que, debido a la cercanía para hilar, esto se sugiere complementar con otro método de tomografía según la meritología clínica del paciente, porque pueden ser estructuras vasculares vistas en plano tangencial, ¿no? Si llega a tener la radiografía previa y no se veían y la placa radiográfica tiene buena técnica igual que la anterior, se pueden decir que son dos lesiones nuevas. Bueno, esa consulta había sido ambulatoria, se fue entonces con tratamiento con paracetamol y levofloxacina, y el 6 de junio, más o menos a los 15 días, consulta al neumonólogo, le solicitan una tomografía de tórax porque el paciente continuaba con tos, ya no tenía fiebre y no refería a ningún otro síntoma asociado, y le hacen la tomografía. Acá lo que estamos observando no sabemos si la tomografía fue en inspiración o expiración, algo importante porque tenemos, lo que más llama la atención a los radiólogos en primera instancia son estas áreas, no sé si logran observar, hipovasculares en contraste con estas hipervasculares. Entonces es algo lo que siempre en estos pacientes tenemos la tomografía en inspiración y en expiración, porque podemos estar hablando de un atrapamiento aéreo o no sabemos justamente cómo. El dicho si es el huevo o la gallina. Este fue inspiración. Ahí no sé qué se complementó con expiración. Listo. Entonces, esta es en inspiración y esta en expiración. No, el informe. El informe. Complementaron con la maniobra de expiración. Pero no te dice. Interés de pero acentúa la maniobra de expiración, no sabemos cuál es justamente, no sabemos cuáles imágenes corresponden a cuáles. Entonces, bueno, lo que justamente deberíamos ver si esto es oligoema, atrapamiento aéreo, o si la patología justamente está donde está la hiperatenuación, como ven, donde está más blanco, que puede estar hablando de un patrón de vida ilustrado. Fíjense acá predomina, ya empezamos el virus ilustrado, bueno, muchos diagnósticos diferenciales, evaluar la alveolitis. Y también vemos, además de las áreas parcheadas que les decía, de hipoatenuación y de hiperatenuación, aparecen también enfisemas, aparecen enfisemas centrobulillar de pequeño calibre, bilateral y difuso. Bueno. Sí, nosotros tuvimos el informe informado con un patrón de empedrado que se acentuaba con la maniobra de expiración, pero no tengo las imágenes que iban inspiración y expiración. Y a nivel mediastinal, fue que no lo puse, pero se veían estructuras ganglionarias mediastinales aumentadas de tamaño a nivel prevascular, en la ventana aórtico-pulmonar y pretraqueales. Bueno, hasta acá. Ya hicimos la descripción de la tomografía. ¿Tiene algún planteo? Interpretación de la tomografía es vidrio esmerilado difuso con zonas de menor atenuación interpuestas, y lo pondría como diferencial, ¿no? Patrón en mosaico que haría de eso. Cuando es en expiración, ahí hablas de atrapamiento aéreo, cuando se remarcan esas zonas. Esa sería mi descripción tomográfica. Habría que verlo con más detalle, no lo alcanzo a ver. Quizás son nodulillos centrolobulares en vidrio esmerilado que confluyen y que generan zonas de vidrio esmerilado más difusas, pero no lo termino de ver ahí en esa imagen. A veces empieza con nodulillos centrolobulares en vidrio esmerilado y luego después se va como difundiendo y haciendo el vidrio esmerilado más difuso. Eso ayuda un poco también a pensar en la etiología, pero no lo termino de ver ahí. Perdón, nosotros trabajamos juntos en el paciente. Tiene una lente caudal invertido, es decir, tiene mayor compromiso, mayor compromiso en el vuelo superior en la radiografía, que nosotros lo hemos visto, pero ya lo vio, y lo que vio como imagen después correspondía a la evolución de la evolución, así lo describimos y así lo interpretamos. Y sobre todo el mosaico. Si tienen esa imagen no tenemos discriminadas cuáles son en expresión y impresión, tenía mosaico para el tratamiento, así que orientaba a la diagnóstica. El patrón mosaico son los cortes inspiratorios. Así se escribe en inspiración, como ese, que se ve la tráquea, la pared posterior de la tráquea, que está bien redonda, con lo cual debería ser en inspiración ese corte, y cuando hablamos de atrapamiento aéreo, cuando estamos viendo los cortes expiratorios. Generalmente estamos hablando de lo mismo, pero bueno, un patrón así debería uno sospechar neumonitis por hipersensibilidad como diagnóstico
primario, ¿no? Y la verdad que sin bronquiectasia por tracción, sin zonas de canalización, sin reticulación subpleural, uno debería pensar en el neumológico de hipersensibilidad no fibrótica. Bien, ¿le pedirían algún estudio complementario? ¿Cuál? Una laboratorio. Un mal. Bueno. Eso era la tomografía de la consulta ambulatoria. Acá voy a poner que el paciente a los días de hacerse la tomografía consulta a la guardia por resistencia de síntomas y porque ya se había puesto en contacto con el neumólogo que había visto la tomografía. Seguía, relataba este cuadro de 3 semanas de evolución de tos seca, registros febriles intermitentes y una disnea progresiva, actualmente en el MRC3. Al examen físico se había constatado un 37,5 de temperatura, normotenso, con una frecuencia respiratoria de 22, estaba saturando 88% del ambiente, que mejoraba con oxígeno a bajo flujo. Tenía rales crepitantes megabasales bilaterales y el resto del examen físico no tenía alteraciones. En el laboratorio inicial no tenía anemia, tenía 15.000 glóbulos blancos con 86% de neutrófilos, una eritrosedimentación de 45 y como todo el hepatograma normal, función renal normal y un ácido base que tenía hipoxemia con 52 de oxemia con 88 de saturación, bicarbonal con PCO2 normal. Se le pidió al laboratorio las serologías, PCR para influenza que fue no detectable, PCR para COVID no detectable, inmunoglobulina M de clamida y micoplasma que fueron negativos y las IgR reactivas, pero a un título bajo, hemocultivos que fueron negativos, todas las serologías, virus B, C, HIV, todas negativas, y un inmunológico con FAN, látex, C3, los ANCA, anti-ADN, negativos, incluso se le pidió una enzima convertidora de angiotensina que fue en valores normales. Con este paciente directamente se solicitó interconsulta con el servicio de cirugía torácica para la realización de una biopsia pulmonar y se realizó la biopsia e ingresaron muestras para microbiología y anatomía patológica. Entraron muestras para cultivo de gérmenes comunes y hongos que fueron negativos, las PCR para neumocitis, micobacteria y tuberculosis fueron no detectables y estaba pendiente la anatomía patológica. En la evolución del paciente, en el contexto de la inducción anestésica para la biopsia, hizo un edema de glotis, que lo relatan así en quirófano, así que se hizo la biopsia y permaneció en RM por 24 horas, después se estuvo sin ninguna complicación. Por sospecha, por todo el cuadro clínico y la exposición a antígenos, a la sospecha de neumonitis por hipersensibilidad se inicia con corticoides. El paciente mejora clínicamente, está sin requerimiento de oxígeno, se hacen radiografías y tomografías de control de mejoría, así que se va a dar con tratamiento con corticoides y seguimiento. Bueno, hubiesen actuado de otra manera, hubiesen hecho algún estudio diferente. A mí me queda la duda, si por eso le quiero preguntar a Santiago, si con esa tomografía, que es no fibrótica, como dijiste vos, no ameritaría hacer lumbar porque probablemente en esa fase no fibrótica tengamos unos linfocitos elevados y a lo mejor ahí ya con eso uno ya le podría hacer tratamiento sin hacer la biopsia. ¿Por qué no le hacemos bien? ¿Por qué no le hacemos mal? La razón es simple y es absolutamente operativa. No tenemos servicio de anatomía patológica que precisa adecuadamente la muestra. Las citologías del hogar para nosotros no sirven, no cuentan. La citocentrífuga que hay que hacer es específica y no está, y el procedimiento se tiene que hacer rápido, dentro de una media hora, para tener un recuento válido. Nosotros contamos con un servicio de cirugía torácica con mucha experiencia y con, digamos, con grandes resultados. El edema de glotis que pasó, bueno, fue un evento, está bien, obviamente en este caso yo, pero creo que de las 150 biopsias que hemos visto hasta ahora de Capitán Funes, desde que trabajamos en San Antonio hasta ahora, es la primera que veo algo así. Entonces, el balance entre el beneficio y el riesgo, después de charlar en conjunto con clínica y con cirugía, optamos por eso. Podría ser una alternativa, pero no es menor lo que comenta Octavio, porque se han hecho encuestas en el país y una cosa tan simple como el lavado broncoalveolar es muy frecuente que pase lo que dice Octavio, ¿no? O sea, creo que en la gran mayoría de sanatorios de Rosario y del país nos sigue pasando eso de que el patólogo, porque hay que pensar esto, no es
con un hemograma que es automatizado, un recuento celular diferencial manual. Y eso requiere tiempo, y el tiempo es dinero. Y los patólogos le pagan muy poco por hacerle un VAL. Entonces no lo quieren hacer. Nosotros lo hemos logrado después de mucha insistencia y logrando que tenga un aporte extra del paciente, porque si no, no lo querían hacer tampoco. Porque es mucho trabajo. Tienen que hacer un recuento de 400 células, una por una, y definir cómo es con el microscopio, lo cual es molesto para... Y la disposición de la centrífuga. Nosotros en el hospital, por ejemplo, no tienen la centrífuga. Claro. O sea, ahí que estamos residentes, que por ahí es un hospital público, y lo Sí, podrían sí, hacer, no tienen una centrífuga para hacerlo. Una cuestión respecto a la exposición, ¿qué pasó con la paloma? También. Bueno, se le echa la culpa a la paloma, se le podría pedir también anticuerpos específicos contra la paloma. Dijimos que la libero, pero bueno. que la regale. Se le podría pedir anticuerpos específicos, IgG específica contra antígeno aviario de paloma, se le podría pedir eso. Eso confirmaría la exposición de que realmente es la paloma, Claro. y no en la pared el responsable. Pero hay una exposición muy fuerte al interrogatorio que la gran mayoría de nosotros quizás no le pediría nunca nada, porque es muy fuerte, tiene una paloma ahí. Entonces, y es clásico, ¿no? La exposición a paloma que den un tipo de hipersensibilidad. Y otro detalle para comentar es que es muy frecuente la presentación clínica que diga el paciente: tuve múltiples episodios de neumonías. Eso no pasa en todas las enfermedades intersticiales. Eso pasa en la neumonía de hipersensibilidad, y habrá algunas otras que se confundan, pero es típico que tengan fiebre, que tengan registros subfebriles. Eso muchas veces es lógico que le pongan antibiótico, es lógico que busquen infección, está bien, pero se confunden mucho. Esos episodios como de infección o de neumonías son típicos. Eso se ha estudiado en los primeros estudios de neumonía de hipersensibilidad. Ya lo reportan como que si el paciente dice eso, uno tiene que estar más alerta y pensar más en la neumonía de hipersensibilidad que en otra enfermedad intersticial. Bueno, sigo. A ver si Antes de preguntar. Bueno, le hicimos una tomografía de control. ¿Qué sería esto? Sí, no, a grandes rasgos lo que se está viendo, como veníamos diciendo en el caso, sí, disminución de lo que sería el vidrio ilustrado. O sea, se ve todavía un patrón en mosaico, pero lo que es radiodenso, radiopaco, ¿sí? Lo que sería el vidrio ilustrado se ve disminuido. Siguen áreas de patrón, siguen unas áreas de patrón, pero por supuesto se ve mucha disminución de la hiperdensidad comparativamente con tomografías previas. Siguen estas áreas más radiolúcidas, como se llamarían, de patrón de mosaico, pero sí se ve clara mejoría de video ilustrado. Bueno, y acá están las radiografías, para hacer una comparativa también. El día de la biopsia, porque ahí está intubado el paciente, a los 2 días. Y y esa fue por ambulatorio, la última, sería esa. Fue en un control ambulatorio cuando ya vino al control con el neumorólogo. Y después obtuvimos el resultado de la biopsia, donde informan un parénquima pulmonar con distorsión parcial de la estructura normal, con un patrón de neumonía intersticial celular, acúmulos irregulares de histocitos epiteloides, formación de granulomas mal definidos, sin necrosis, asociados a infiltrados mononucleares con regular número de eosinófilos. Había también células gigantes multinucleadas a disposición peribronquial, todo vinculable con neumonitis por hipersensibilidad, y en forma aislada focos intersticiales subepiteliales de tejido fibroblástico laxo e hiperplasia de fibras musculares lisas. Habían hecho tinciones para hongos y micobacterias que fueron negativas. Y eso es el caso. Voy a hacer otra pregunta. ¿Alguno de ustedes, sin la anatomía patológica y sin la biopsia quirúrgica, le hubiese puesto tratamiento de corticoides a este paciente sabiendo la exposición y con esta tomografía? Puede ser una opción. ¿Podríamos ponerle no corticoides? Nada. Claro. No, bueno, no, pero yo le pondría corticoides. Yo le sacaría la exposición, pero le pondría En corticoides. esta etapa sí, pero si el paciente no tuviese dificultad respiratoria y tiene solo virus inhalado y
exposición clara. Por ejemplo, saturando. he tenido rescatadores de palomas que duermen hasta a veces con animales. Claro, un caso que no es tan complicado, Tan tan complicado, desaturados, sí. ¿no? Y desaclarado, No, y No en este desaclarado. caso, pero sí, sí puede ser una Claro, opción. Sí. Había un antígeno muy claro, ¿no? Las guías de diagnóstico del 2020 de neumonitis por hipersensibilidad separan lo que antes llamábamos neumonitis por hipersensibilidad aguda o subaguda de lo que ahora llamamos neumonitis por hipersensibilidad no fibrótica de la fibrótica. Y nos hacen hincapié sobre todo en que la no fibrótica hagamos una historia clínica detallada, como se hizo en este caso, realizar IgG específica en caso que podamos hacerlo, contra antígenos de neumonitis por hipersensibilidad, realizar RAL con recuento celular diferencial, si es mayor del 30% de los linfocitos, bueno, es un dato más que se suma al algoritmo diagnóstico, realizar biopsia transbronquial, lo sugieren como un sí, no hacer recomendaciones todavía sobre criobiopsia y realizar biopsia quirúrgica si no se ha podido llegar al diagnóstico. Y neumonitis por hipersensibilidad fibrótica, más o menos lo mismo, pero no hace recomendaciones sobre biopsia transbronquial y sí sugiere realizar criobiopsia como parte del manejo, como un resumen de las guías, ¿no? Bueno, acá lo que puse es que tenemos que prestar atención a esto, que es la configuración del tomógrafo. Recién hablaba con Carolina sobre el tema de la configuración del tomógrafo y que tenemos que seguir insistiendo, y creo que el rol lo tenemos nosotros como neumonólogos, si queremos tener mejores diagnósticos, ir a tener esa charla difícil con el jefe de imágenes y decirle, ¿me podrás hacer un protocolo de enfermedad intersticial que sea así? Y esto está en la guía. Y configurar el tomógrafo así, y seguramente él lo va a mirar y va a decir, no me cuesta nada. O sea, no es tan difícil, es solo tener esa charla difícil con el jefe de imágenes y que lo haga. Y que empecemos a tener tomografías de mejor calidad. Porque seguimos teniendo tomografías raras. Esta era buena, esta era muy buena. Sí, sí. Bueno, identificar el antígeno y evitarlo cambia la sobrevida. En este caso se identifica claramente por el interrogatorio. A veces, y en la vida real, en la mayoría de nuestros pacientes, es muy difícil identificar el antígeno, pero si lo logramos identificar, sería bueno erradicarlo. Y erradicarlo es muy difícil también, porque un criador de pájaros como este no va a ser tan fácil que lo deje. A mí me pasó con un paciente que tenía una finca llena de pájaros. Era una cosa ya demasiado obvio la exposición antigénica. Con jaulas grandes de todo tipo de pájaros, me mostraba, realmente tiene una... Y él iba todos los fines de semana y era su hobby alimentar los pájaros. Y en un momento de la evolución de la enfermedad, él deja de estar expuesto, va mejorando, y en un momento empieza a tener eritrosedimentación aumentada, empieza a tener más síntomas, empieza a empeorar. Y digo, ¿qué está pasando? Y él no me decía nada, y el hermano me termina diciendo que volvió a ir a la finca y que sigue estando con sus pájaros, porque realmente son amantes, ¿no?, de los pájaros. En las no fibróticas hay algunos estudios que nos dicen que si evitamos el antígeno podemos mejorar la capacidad vital forzada bastante, fíjense la subida, y la DLCO también bastante. Esto no es lo mismo en la fibrótica. Las fibróticas no mejoran tanto los parámetros, ya tenemos que ver si cumple el criterio de fibrosis pulmonar progresiva y demás. El inicio de corticoides también puede mejorar la capacidad vital forzada. Fíjense cómo vienen empeorando el paciente y sube. Esto sería como un promedio de todos los pacientes y sube. Y lo mismo con la DLCO, un incremento pero no tan significativo. Y después existen algunos trabajos con el uso del micofenolato y la cetioprina. Hay que hacer la aclaración que son trabajos retrospectivos, ¿no? Es muy buena la evidencia, pero lo que hacemos es utilizar el micofenolato o la cetioprina, puede ser cualquiera de los dos, porque no hay gran evidencia, repito, y es más que nada lo que logra es estabilizar la función pulmonar. Fíjense que la línea más o menos se estabiliza, o podría llegar a mejorar algo la DLCO. Esto es retrospectivo con muchos sesgos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en la vida real? Ponemos un poco de corticoide, sobre todo cuando es no fibrótico, una dosis alta quizá, después hacemos un tapering, una reducción, y después dejamos una dosis mínima de corticoide. Y esto es totalmente discutido, esto es lo que hacemos yo y parte de los colegas, pero si ustedes tienen otro algoritmo de tratamiento, es válido también, porque no hay una guía de tratamiento, hay una guía de diagnóstico. Al día de hoy no tenemos ninguna guía firme de cómo tratarlos a estos pacientes, así que estaría bien que su algoritmo de tratamiento sea diferente a este. Además agregamos un poco de micofenolato, vamos en dosis crecientes, y luego nos mantenemos con una dosis alta de micofenolato. Generalmente 2.000 miligramos por día, no llegamos a 3.000. Hacemos 2.000 miligramos por día de micofenolato, de mofetil o el equivalente sódico. Y a veces cuando la obra social no nos deja,
usamos la tioprina, pero preferimos el micofenolato por la tolerancia. Bueno, con eso terminamos. Bueno, gracias a los colegas. Y por último, nuevamente la doctora Nadia Brandán va a presentar el caso final. Gracias. Figurita repetida. Bueno, este es un caso que tiene varios médicos, dos neumonólogos, dos reumatólogos. Le pusimos cuestión de piel. La recibimos esta paciente. Previamente tiene una consulta con neumonología, es una paciente de sexo femenino de 34 años que trabaja de cajera. Lo digo ahora por más de que suene feo, pero es de origen asiático y ha tenido bastante impacto en el manejo de la paciente, ahora van a ir viendo. La primera consulta la realiza con reumatología y neumonología, una consulta privada en marzo del 2021, y los síntomas que relata la paciente son disnea, de MRC3, que tiene 6 meses de evolución, acompañada de tos seca. No tiene tampoco historia de enfermedad respiratoria previa, ni familiar respiratoria previa tampoco, nunca fumó y no tiene exposición domiciliaria. No tiene claving, no tiene úlceras en el examen físico digital, satura 97, pero cuando la auscultamos tiene rales velcro-bivasales sin otro ruido agregado. Y no tiene signos de artritis, ni refiere artralgias ni nada en ese momento. Viene a la consulta de neumo con una tomografía previa pedida por la consulta privada, y que otra vez le vamos a molestar a Carolina para la descripción, que es del 19 de marzo del 2021. Bueno, acá lo que estamos observando es a nivel apical, básicamente no encontramos ningún patrón, algunas áreas de enfisema, como siempre, bien centrilobulillar, de pequeños calibres. Empezamos a encontrar áreas subpleurales que tenemos destrucción, ¿sí? Ya tenemos con engrosamientos septales, destrucción alveolar, esto ya es destrucción de la arquitectura pulmonar habitual. En esta imagen acá vemos, esto es una dilatación bronquial, porque a esta altura bien subpleural, este calibre de bronquio ya habla de bronquiectasia. Ahora vemos, nosotros lo que siempre hacemos es unas imágenes coronales para continuar las bronquiectasias. Acá lo veo focal, por eso llama la atención, pero también seguimos teniendo el engrosamiento septal y áreas de lirios de lustrado. Acá también vemos subpleurales, áreas de destrucción del parénquima, fíjense cómo es un engrosamiento, ¿sí? Interlobulillar, y bien subpleurales ya o sea, es como un enfisema ya paraseptal, pero con destrucción del parénquima habitual. Siguen las mismas áreas bien subpleurales, y tenemos un patrón que predomina a nivel más bivasal y pleural posterior, bilateral. Son bilaterales asimétricos, y tenemos esta zona, ¿no? Sí. Y lo que tenemos acá es, a nivel de la cisura, un área que tiene una retracción focal del parénquima, es muy tenue, pero tiene retracción del parénquima con áreas de fibrosis, y esta área de aneumatosis con hiperdensidad central, que nosotros no le ponemos pseudonodular a estas imágenes, pero tranquilamente nosotros en nuestro servicio, pero muchos servicios lo pueden describir como pseudonodular, porque tenemos un área densa, hiperdensa, con fibrosis periférica, retracción del parénquima. Por los cortes tomográficos habría que ser más finos, bien y se va la imagen, por lo que vemos acá podría estar un pseudonodular. Y se continúan visualizando la alteración del parénquima, o sea, ya un crazy paving, ¿sí? Con engrosamientos septales, bien subpleural, y de nuevo predomina el patrón ápico-basal, predominan basales, y lo que es característico de esto, predominación a nivel subpleural. Fíjense, excepto la imagen esta pseudonodular con fibrosis, todas las alteraciones que tenemos que fui describiendo son subpleurales. Sin derrame, sin...
A ver, déjame volver una cosa, no recuerdo, disculpen. Y estoy inventando no es mediastinal, pero llama la atención que en toda su extensión el esófago está dilatado. Es este de acá. No traqueal, esto está dilatado. Sí, porque puede pasar en imágenes que esté dilatado un área focal, pero en los 3/3 que esté dilatado llama notablemente la atención, sigue dilatado toda su extensión. Bueno, trae un funcional respiratorio la paciente con una capacidad vital forzada de 202,99 que corresponde a un 86% de su valor predictivo. El B/1 capacidad vital forzada, la relación está disminuida y la prueba broncodilatadora, la paciente no tiene buenas maniobras, por eso no las puse. Esta venía de la consulta con el neumonóloga previamente. También es evaluada por reumatología en abril del 2021 y acá la reumatóloga remarca que la paciente tiene ahí algo de artralgia. El examen físico refiere fenómeno de Raynaud, no presenta rigidez matinal, tiene escasos síntomas de reflujo relacionados por ahí con lo que describía Carolina en la tomografía y le pide una capilaroscopía, donde, primero le pide el laboratorio inmunológico, donde tiene todo negativo excepto un FAN que lo tiene en un título de 1 en 160 con un patrón moteado y tiene los anticuerpos antiesclero 70 y anticentrómero negativo, además del resto de los anticuerpos negativos. La doctora le pide una capilaroscopía donde se informa con capilares tortuosos en grado 1, microhemorragias y alteración leve de la microcirculación, dando un patrón esclerodérmico temprano. Ahora, perdón, sí. Esa es la evaluación de reumatología. Había habido una previa. Neumorreumato, que no son del hospital. No, porque digo, importa mucho el inicio, el momento del inicio del Raynaud, si lleva 5 años y no sé si es que recabaron el dato de Raynaud en esta consulta porque había empezado o porque en la otra no se... Eso no lo tenemos documentado. Sí, por ahí es muy importante saber cuánto empieza el terreno. Bien. Cuando hace la evaluación de la piel, en realidad no detecta gran compromiso por sport de ronda la reumatóloga. No nos dice el numerito, pero nos dice que no hay grandes extensiones en el compromiso de piel. Una cosa es que tenga un engrosamiento leve y otra cosa es que tenga o sea, el Rodman permite saber si es difusa o si es localizada. Si es localizada. Y la otra es saber si es leve, moderado o severo. Es leve en cuanto a que no había una severidad en el compromiso, pero la extensión es importante ver ahí no se ve bien, pero por ejemplo, a ver si se ve. O sea, la forma localizada es de la rodilla para abajo. Se puede agrandar, ¿no? La forma, la afectación, la esclerosis, tiene que ser de rodilla y de codos para distal en la localizada. Ah, perfecto. Ahí está. Ahí está. Entonces, por ejemplo, acá... yo hice el libro. No lo toco mejor. Vos traes el puntero, ¿sí? Sí, pero lo que quería era poner el punto rojo. ¿Podés ponerme el anterior? Y agrandarla si no mucho pedir. Lo que yo quiero que vean es esto. Si bien tiene todo leve, porque acá tiene severo en los dedos, que es lógico, porque tiene esclerodactilia, pero acá, en el antebrazo, tiene algo de compromiso. No tiene en el abdomen, pero tiene en el brazo algo de compromiso. Será leve, pero esto ya marca que es una difusa. Entonces, de acá sacamos
que es una difusa y que tiene un compromiso leve. Bueno, entonces, en resumen, lo que la paciente es una paciente joven de 34 años con compromiso pulmonar intersticial fibrótico, sin exposición ambiental, que tiene un FAN en un título de 1/160 moteado, pero esclero 70 y anticentrómero negativo. Bueno, ahora no, por lo que me explicó Marisa, no también caso compromiso de piel, compromiso esofágico y fenómeno renal. Bueno, esto un poco ya lo dijimos, lo que por ahí queríamos considerar, Marisa, es el peso que tienen por ahí los anticuerpos en el diagnóstico de estas pacientes, porque justo esta paciente, a pesar de todo lo que tiene, que está en los criterios para poder diagnosticar esclerodermia, tenemos estos anticuerpos que son negativos. Claro, pero en realidad los criterios diagnósticos de ahora, de la esclerodermia temprana, que es lo que nos interesa, cuando es temprana, es la presencia de la Raynaud con hallazgo de capilaroscopía más todavía, que lo avalen, porque el patrón es esclerodermiforme, y la presencia de, la otra cosa que no sé si tenía, es ese edema de los dedos de la mano, esos dedos. Ahora tenemos una foto por ahí de la mano. Y la otra es el FAN positivo. O sea, ese FAN positivo, por más que sea de un bajo título y que el antígeno específico, que ella no tenga esclero 70 o anticentrómero, tiene un FAN positivo y con un patrón moteado. Entonces, a lo mejor tiene otro antígeno. Claro, muchas veces no medimos el RNA polimerasa 3 o el anticuerpo que dan patrón moteado que están asociados a esclerosis sistémica. Entonces no hay que minimizar ese ANA positivo. Ese FAN, por más que sea de bajo título, el patrón es muy... y eso nos había pasado con otros reumatólogos que vuelven a reevaluar si la paciente tiene esclerodermia. La verdad, por eso te hacía esta pregunta. Tiene una capilaroscopía con un patrón esclerodermiforme. Raynaud tiene esófago dilatado y tiene un FAN con un patrón moteado. El 70 es un 60-70%. No es cierto. Bueno, y por esto lo que les decía de que la paciente de origen asiático no tiene obra social. Entonces, la idea tanto de reumato como de neumología, que lo estaban manejando de forma ambulatoria, era derivarla a levaperón para que pudiera iniciar su tratamiento. La paciente estaba bastante reacia a iniciar el tratamiento en el hospital público, así que le fue duro convencer. En el medio tiene un control donde hay un descenso de la capacidad vital forzada, del 86% que tenía en la de abril a septiembre, creo, cae un 66% la capacidad vital forzada, y ahí tiene una DLCO que yo pagaba en particular, donde da un 65%, una DLCO con un descenso leve. Un test de caminata con un descenso significativo de los metros caminados, y a pesar, y se hizo con un oxímetro en la oreja, así que tampoco había un descenso significativo de la saturación. Finalmente, acá, en diciembre del 2021, llega levaperón, que decidió hacer tratamiento. En la primera consulta, nosotros nos damos cuenta de que había perdido ya en menos de un año 1 litro de capacidad vital forzada. Por lo tanto, estábamos desesperados, esta paciente, todos, porque era una pérdida enorme de la capacidad vital forzada, a pesar que la paciente es como que era muy difícil transmitirle la importancia de comenzar el tratamiento. En principio nos planteamos con semejante pérdida y con todo esto que tenía la paciente, iniciar con rituximab y con Nintedanib de entrada, pero la provincia nos rechazó todo. Entonces, le quería preguntar tanto a Santiago como a Marisa qué piensan más que nada de iniciar un tratamiento pesado en esta paciente. Del Nintedanib no nos quedaba duda, pero por ahí de elegir qué inmunomodulador para tratar a una paciente que tiene esta severidad.
Si vemos la tomografía computada, tiene predominio subpleural, bronquiectasias por tracción. La verdad que globalmente la tomografía computada, yo lo primero que pensé cuando la vi dije, tiene una NSIP, una neumonía intersticial no específica, hidrótica. Después tiene zonas bien claras de panelización, que me hacen dudar si realmente no es un patrón de UIP, ¿no? Entonces, o NSIP fibrótica con UIP o UIP sola, es lo mismo. Pareciera que tiene un patrón de UIP que es justamente uno de los grandes factores que hacen que progresen estos pacientes. Después, no minimizar el reflujo gastroesofágico. Esto está descrito que los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico y dilatación esofágica es un factor de progresión. Es un factor que está asociado a progresión de la enfermedad intersticial. Así que no hay que minimizarlo y ahí hay todo un abordaje multidisciplinario para minimizar el daño por el reflujo gastroesofágico. Eso por un lado. Yo hice unas diapositivas, no sé si están acá, si querés las ponemos ahora, sigue el caso, ¿no? Sí. Seguimos y de última después cerramos con... Está bueno, digamos, la discusión, hay muchos medicamentos y justamente en esclerosis sistémica es donde más investigaciones serias hay para poder intentar definir. El rituximab podría ser una muy buena opción porque tiene compromiso cutáneo y el rituximab demostró beneficio a nivel cutáneo y porque tiene compromiso pulmonar que nunca sabemos hasta qué punto ese virus esmenilado que vemos subpleural es de inflamación o es de una fibrosis incipiente. Acá me da la impresión de que es más de fibrosis incipiente, ¿no? Digo porque está asociado al patrón de UIP y las bronquiectasias por tracción y la panelización. Y el nintedanib también lo pondría porque tenés claramente una progresión. La única objeción que te diría un auditor es que la definición de fibrosis pulmonar progresiva es a pesar de un tratamiento estándar, ¿no? Que vos le des un tratamiento estándar. Pero en el estudio Censis, que es el estudio del nintedanib para pacientes con esclerosis sistémica, con algún tipo de enfermedad intersticial, no se esperaba la progresión. Esa es una gran diferencia. O sea que hoy en día el nintedanib está aprobado para este tipo de pacientes a pesar de que sea la primera vez que vos la ves a la paciente, sin tener que esperar esa progresión que esperamos en otros pacientes que tienen otra enfermedad intersticial. Esa sería una gran diferencia y eso te avalaría a darle el nintedanib en la primera consulta. Digo teóricamente, ¿no? Yo sé que después administrativamente la provincia no te colabora. Santiago, y Rituxi y diclofenolato, por ejemplo, sería una opción para bueno, el diclofenolato siempre lo usamos como de primera línea y la verdad que sí, sería una opción. Siempre, de verdad, los neumólogos tenemos como un sesgo, ¿no? Que cuando el paciente empeora y va rápido queremos tirar el rituximab. No tenemos mucha evidencia para hacer eso, pero lo hacemos. O una ciclofosfamida, ¿no? Como que queremos... Y el ciclofosfamida también sería una opción, por el Scleroderma Langenstein sería una opción también. Y ahí estaría la pregunta de cuál va primero y cuál va después. Diclofenolato también tiene un cierto beneficio a nivel de la piel, ¿no? Tiene mucho beneficio. Por eso. Entonces por eso sería una buena opción combinando para el beneficio cutáneo y pulmonar. Pero yo quizá iría con todos, iría diclofenolato más nintedanib. O sea, no me quedaría sin antifibrótico. No, eso sin duda, me parece, va. Sí. Nintedanib, pero preguntaba si en vez de Rituxi irías además del nintedanib el diclofenolato. Podría ser. Pensando en la piel. Pensando en la piel, ahora te voy a mostrar unos resultados del estudio, que es el estudio de Desires, que habla del rituximab. El rituximab en Japón, en 4 centros de Japón, utilizaron el rituximab y vieron beneficio en piel y beneficio en pulmón. Y a partir de ahí lo aprobaron en Japón en octubre del 2022, pero solo en Japón. Lo aprobaron para tratamiento de la piel y de la parte pulmonar, al rituximab. O sea que sí, podría ser tranquilamente el rituximab como el diclofenolato, que también ha demostrado en el Scleroderma Langenstein 2 y otros beneficio en piel. Santi, por disponibilidad, a esta paciente en un momento se le hizo diclofenolato, es una reacción alérgica. Claro. Por eso también nos quedábamos sin esa... No, pero no. Ah, sí, ay, perdón. Avanzar. Vamos a avanzar. No sabía, perdón, pensé que después iba a ser así. En enero del 22, lo que sí nos aprobaron fue la ciclofosfamida. Así que iniciamos ciclofosfamida a espera de que en algún momento nos dieran el nintedanib. La paciente
la infusión estuvo buena tolerancia, queríamos empezar a apretar más de alguna manera para que nos den Nitedanib, y como ya teníamos un tiempo en la primer tomo, le pedimos una nueva, que no sé, acá ¿qué le parece si hay progresión o está igual? Eso, no veo Todo esto, la chica tenía 30 y algo. 34 años. No aparenta mucha progresión, ni, o sea, ni mejoramiento, ni claro. Aparentaría un poco más dilatado lo que son más la paralización. Claro, se mantuvo estable. Hasta ahí, ahora te muestro la pirometría que sigue. Después de la ciclofosfamida. Hicimos con la ciclofosfamida. Esta es ya con la ciclofosfamida. ¿Cuánto tiempo? Y esta era ya por empezar la segunda infusión. O sea, yo tenía una sola infusión. Tendría que compararlas una al lado de la otra, pero no veo la. Ahora después te voy a poner una comparación. Acá le hicimos una nueva espirometría. Esta que se la hicimos ya en marzo, donde está igual el funcional prácticamente, ligeramente mejor, a lo mejor por una cuestión de maniobras, pero está igual. Nos aprueban finalmente el Nitedanib en abril del 2022, todos muy contentos. Un aplauso por la Le estuvimos dando ahí, pero la paciente empieza a estar reacia a continuar con los ciclofosfamida por los efectos adversos, sobre todo porque se le caía el pelo. Después no tenía ninguna otra cosa, lo encontrábamos con laboratorio, no tuvo nada urinario, no tuvo nada raro, pero la paciente no quiere seguir con los ciclos de ciclofosfamida. Así que ahí sí consideramos el nicofenolato, porque ya sabíamos que el rituximab nos había dicho que no. Viene ahí con una DLCO, ella, porque también hace muchos estudios por fuera del hospital, de forma particular. Y bueno, y esta, en realidad acá ahí es de un aparato distinto, porque, pero yo miré los parámetros demográficos, estaban los mismos, así que esta diferencia a lo mejor puede llegar a... Me llama la atención que este valor con 68% y acá este valor con 65%, pero bueno, los datos que teníamos, creo que la desestimamos que seríamos estables. En agosto se presenta reumato a la consulta por empeoramiento de su Raynaud, la presencia de úlceras digitales y mucho dolor. Ahí la reumatóloga inicia tratamiento con nifedipina y tadalafilo. En septiembre nos aprueban el micofenolato, así que la paciente inicia el micofenolato. Por esto, la reumatología pide una nueva capilaroscopía, un ecocardiograma Doppler, que ya tenía uno previo, que no tenía muchas cosas, más que una 30 de la presión sistólica de la pulmonar, y un nuevo laboratorio. En la capilaroscopía tenía densidad reducida del plexo subpapilar con megacapilar en grado 2, capilares alborizados grado 2, microhemorragia. Claro, hay una progresión de la capilaroscopía, un patrón esclerodérmico activo, le informan a la capilaroscopía. Con un ecodoppler que era sin cambios con respecto al previo, y esto nosotros lo interpretamos que es por el compromiso fibrótico intersticial. Tiene otra vez un nuevo laboratorio donde tenemos aumentada la eritrosedimentación, una PCR positiva, pero continúan siendo negativos el anticentómetro de Gratis 70, persistiendo el patrón multilateral. Nos pasa que hace un rayo, como decía Paola, el micofenolato en octubre del 22, le sacamos toda la medicación, se intentó reiniciar el micofenolato, vuelve a hacer el rash, la paciente ya no quería hacer el micofenolato. Y creo que el marido le había suspendido la eso es medio complicado. Con el Nitedanib seguía. Con el Nitedanib sí, al Nitedanib lo aman, pero los otros medicaciones no lo van poniendo, no quieren seguir. Le hacemos una nueva tomo, que ahí yo sí te puse la comparación, Carolina, con la primera, para ver si hay progresión. Ahí ya tenemos un tiempo significativo como para ver si hay... Empieza a verse. Empieza a observarse, hay infiltrados subpleurales que no se veían previamente y engrosamientos ya creo que más de cerca que es, pero comparativamente vemos que hay más centro, un patrón reticular grueso, y bien ilustrado, y tenemos acá áreas del viento de la fibrosis, multisema, que tampoco se veían previamente. Si parece, un corte más abajo, esto
este un corte más arriba, este más Sí, abajo. ahí. Pero sí, no es fácil, yo lo sé, no es fácil. Pero sí, en grandes rasgos se ve el aumento del patrón reticular grueso, vídeos deslustrados y áreas de enfisema subpleurales. Así, Si querés pasar, lo mismo. Sí. si pasar si tenés varios cortes comparativos. Sí, no son los mismos cortes, pero hay como empeoramiento más en lóbulos superiores. Lo que es lóbulos medios, no hay muchos cambios. Sí acá vemos más destrucción, con áreas como que justamente van confluyendo todo lo que es la lectura de los tractos y haciendo el patrón de fibrosis. Y sí, acá hay más vidrio ilustrado a comparación de la previa, que era más fibrosis, pero también por el corte. Sí, a veces eso que dice Sí. también del apolillado que produce por ahí la fibrosis, que Claro. se produce alrededor de la fibrosis. Sí, a grandes rasgos yo te puedo decir que la nueva tiene más vidrio ilustrado que la anterior, como si quería ser algo más activo. Fíjense, a grandes rasgos, mirando en forma general, no el enfisema, ni la fibrosis, ni el crecimiento septal, sino a grandes rasgos el vidrio ilustrado, como acá aumenta en comparación, y el vidrio ilustrado acá aumenta con comparación. La fibrosis, lo que está, se sigue teniendo, pero el vidrio ilustrado, de este lado también aumenta. Aumenta el vidrio ilustrado. Dicho vidrio ilustrado puede ser por fibrosis también, en principio. Sobre todo cuando tiene una limitancia por tracción superimpuesta. Así que yo pensaría sobre todo en eso, que sean Y bueno, y le hicimos ahí también una nueva espirometría que viene sosteniendo la capacidad vital forzada. Por ahí no tenemos nosotros en el hospital ni del SEO ni volumen, pero bueno, ellos cada tanto se hacen una afuera ahí del hospital. Ahí nos planteamos reiniciarle la ciclofosfamida, porque habíamos abandonado el micofenolato. Esta sin tratamiento solo literal, pero inflamatorio es bastante raro. Es bastante raro, porque es lo que nos preocupa a nosotros. no tiene problema. Exactamente. Pero encima en diciembre comienza con dolor e impotencia funcional en la rodilla derecha. Se le solicita el ecodoppler del miembro inferior sin signos de estenosis ni trombosis. Una ecografía de rodilla donde hay un derrame biliar moderado, se realiza función ambulatoria sin rescate, se le interpreta como una monoartritis inflamatoria dentro de su contexto, inicia prednisona, pero la paciente ingresa el 31 de diciembre al hospital por mal control del dolor y persistencia de la impotencia funcional. En clínica médica le vuelven a repetir toda la ecografía, la función, los hemocultivos que son todos negativos, y también interpretan como una artritis inflamatoria y la dejan con prednisona bien tramador. Este es cómo evolucionó el laboratorio en la internación, los glóbulos blancos que fueron descendiendo con el corticoide, igual que la velocidad de litro y la PCR, con una roca negativa en ingreso, que después no se repitió obviamente, y las serologías negativas. Nosotros cuando, la paciente sale, se le volvió a plantear el tema de la ciclofosfamida, cuando ella va a estar bastante reticente, pero acepta porque le planteamos eso y además le hacemos un espiro donde hay una muy ligera caída, pero es un poco, de lo que nos preocupa es esto, que es un poco tiempo, porque es de la de noviembre a marzo, son 4 meses. Hay una caída y por todo esto que vemos que hay actividad de la enfermedad y que no tenemos un tratamiento modulador, es que volvemos otra vez a insistir si esta paciente es para hacerle rituximab o tenemos alguna otra opción terapéutica, porque sentimos que no estamos tratando su enfermedad de base. Yo lo que puse fue intentar resumir muchas cosas en pocas diapositivas, es difícil. Porque realmente si hay una enfermedad intersticial que tiene estudios serios es la esclerosis sistémica. Entonces vamos a encontrar estudios, por ejemplo, de ciclofosfamida que son del 2006, el estudio FAST y el estudio de escleroderma Langenstein 1 que avalan el uso de la ciclofosfamida, que reduce la progresión de la función pulmonar. El micofenolato tenemos el escleroderma Langenstein 2 que dice que es similar a la ciclofosfamida. El tocilizumab, el primer estudio fue el Fascinate Trial y después salió el Focus Trial, y estos dos estudios, un análisis post-hoc,
avalan, digamos, de que hay una reducción del deterioro de la función pulmonar en pacientes. Esto dio a la FDA a la aprobación del tocilizumab para el tratamiento de la esclerosis sistémica con enfermedad intersticial. No lo usamos mucho en Argentina, pero quizá lo deberíamos empezar a considerar. Abatacept hay algo de evidencia, no muy fuerte. En rituximab tenemos algunos estudios, algunos son open label. Este es un estudio retrospectivo muy interesante de los españoles, que lo avala también. Este es el estudio nuevo que yo les digo, que es el estudio Desires, que son 4 hospitales de Japón, rituximab versus placebo, un estudio muy bien hecho, pero que bueno, es una población asiática y entonces están esperando de que se repita y se replique este mismo estudio a nivel mundial para poder aprobarlo en Europa, Estados Unidos y el resto del mundo. Hoy por hoy está aprobado solo en Japón para el tratamiento de la enfermedad, no de la enfermedad intersticial, sino de la enfermedad en sí, porque reduce el compromiso cutáneo y también redujo en el análisis de subgrupo el compromiso y el deterioro de la función pulmonar. Y el estudio Recital también lo menciono acá, que era una comparación entre rituximab versus ciclofosfamida, a ver cuál era mejor, teniendo la hipótesis inicial de que el rituximab iba a ser mejor que la ciclofosfamida. Y el estudio dio no significativo, eso quiere decir que son iguales. O sea que en casos que urgen, como este, está bien poner la ciclofosfamida, y más sobre todo si no es un contexto social que no te ayuda, que no vas a tener una obra social que te va a responder rápido, está bueno poder utilizar. Y el Recital tenía pacientes con esclerosis sistémica. Y después tenemos, por supuesto, los estudios de antifibróticos, el Sensis Trial que lo mencionábamos recién, que hay que remarcarlo porque es un estudio de 300 pacientes en cada rama, en la rama placebo y en la rama de tratamiento activo, 300 pacientes, son un estudio enorme, 600 pacientes, muy bien hecho, y que también nos dice algo importante que mencionaba recién Marisa, que no nos podemos quedar solo con el antifibrótico, que el micofenolato debería ser una opción, por ejemplo, y en el Sensis Trial, el análisis subgrupo de aquellos pacientes que recibieron micofenolato más dictedonil fueron aquellos que más se beneficiaron, que más se les protegió el pulmón. La combinación, ni uno solo ni el otro lograba tanto efecto protectivo. La combinación del micofenolato con el dictedonil fue la mejor rama. Así que para tenerlo en cuenta en cuanto a protección pulmonar. El INVIL Trial nos habla específicamente de pacientes de fibrosis pulmonar progresiva, ya otra cosa. Repetimos lo que decíamos recién, que el Sensis nos demostró que mucho quizás de lo que vemos de vidrio esmerilado en esa neumonía intersticial no específica que tienen los pacientes con esclerosis sistémica, mucho de ese vidrio esmerilado puede ser, como decíamos recién con Silvina, puede ser fibrosis y lo estamos confundiendo con inflamación. El Sensis Trial no buscó progresión, buscaba solamente algo de enfermedad intersticial y demostró que les beneficiaba a los pacientes. Eso si fuera toda inflamación es porque no hubiera beneficiado. Entonces ahí hay algo para pensar, para ver cómo sigue esa línea a largo plazo. En cuanto a pirfenidona, hay algunos estudios, pero ninguno de ellos dio algo sustancial y fuerte. Lamentablemente el día de hoy no sería una opción. Si el auditor nos dice, no, dale pirfenidona, como muchas veces nos dicen en otras enfermedades, en esta le tenemos que decir que no. En esta no, porque el Lotus Trial mostró que lo toleran bien, digamos, pero no mostró efectividad en pulmón. El RELIEF es un estudio de fibrosis pulmonar progresiva. Sí, ahí demostró cierto beneficio, pero el reclutamiento no fue completo, bueno, tiene muchos secos. Y el Scleroderma Analysis Study 3, que era comparando micofenolato versus micofenolato pirfenidona, el dio no significativo en lo que se mostró ahora en los abstracts. Todavía no lo han publicado esos datos, pero no dio significativo. Entonces no tenemos información fuerte, no es todo lo mismo en los antifibróticos. Y por último, no dejar de mencionar esto, ¿no? Que es el trasplante hematopoyético autólogo de stem cells. Eso sería un tratamiento que mejora lo pulmonar y mejora lo cutáneo. ¿Sí? En Argentina, tengo entendido, si no me equivoco, Marisa, corregir que se hace en el hospital alemán. No sé, no está muy difundido y no hay mucho acceso, ¿no? Sí, sé que es algo así, pero no hay mucho acceso. Hay unos estudios muy importantes que avalan eso, y sobre todo esta paciente joven quizá podría ser una línea para explorar, para ver si realmente se hace en Argentina, si se puede. Bueno, si no lo hacer, no que va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, eso. Si los mandamos mal. ¿Podés poner el ejemplo del TOSI? Perdón, no lo dije, entonces no. No, lo dijiste, sí, lo dijiste, pero lo quería recordar, porque en esta paciente, pensando en otras opciones, supongamos que, bueno, el
no puede hacer el bicofenolato porque hace un rash y no pudiera hacer la ciclo. Una opción que dice, retomando esto que nos muestra Santiago del tocilizumab, el tocilizumab es un tratamiento biológico anti-interleuquina 6 que se demostró que en pacientes con artritis, como es el caso de esta pacientes con esclerodermia con mucho compromiso articular, a veces no solo artritis, sino contracturas en flexión, esas tendinitis que dan fricción de las típicas de la esclerodermia, y con reactantes de fase aguda positivos, porque entonces inhibe la interleuquina 6, entonces tiene particular indicación cuando hay proteína C reactiva positiva. Sería una opción importante en esa cuestión. Si lo reunimos con esto, que además iría bien para el pulmón, sería una opción. Nosotros lo usamos, lo usamos bastante. Y en en costos contra el RIT, por ejemplo, están parejos. Porque yo te digo, hablando algo que dijo Santi, que es súper importante, de que el Impedanib no es negociable. Bueno, lo que plantea la provincia es, yo te doy el rituximab y le levantás el Impedanib y le das el género. Eso fue como que dice que le cambie el rituximab por la pirfenidona y el Impedanib por la pirfenidona y ellos me dan el rituximab. ¿Qué pasa? Que la provincia tiene que saber que esta es una paciente que se va a morir de insuficiencia respiratoria en poco tiempo, tiene 30 años, no se va a trasplantar porque tiene un esófago dilatado y tiene casi la categoría de una enfermedad oncológica. Entonces, si se lo das a una leucemia, ¿cómo le vas a dar a esta paciente? ¿Sí? Quería preguntar. Sí, te quería preguntar en el caso de que vos valores una respuesta, ya sea por leve recuperación funcional o por estabilidad. ¿Cuánto tiempo lo sostenés aproximado el tratamiento con ritu? Si te impresiona que va respondiendo. Yo diría 2 años, cada 6 meses durante 2 años. Y ahí seguramente va a cambiar el paciente con la evolución y la rapidez que va progresando. Habrá que sentarse a ver qué evidencia hay nueva, porque esto va cambiando semestre a semestre la evidencia. La verdad que en la esclerosis sistémica hay que estar muy actualizado porque va cambiando rapidísimo. Pero quizá el trasplante, si llega el trasplante de hematopoyético autólogo de células de stem cell, eso sería lo ideal. Tiene muchas complicaciones también, no es fácil el trasplante, ¿no? Pero si no, va a seguir progresando. Ahora está progresando, pero lento. Sí. Antes progresaba más Hizo rápido. más rápido y ahora, pero sí, sigue. Pero claro, es el criterio, ¿no? Que se amortece el deterioro. Pero que logra, pero no lo tiene, claro. No, y tiene signos de actividad. Sí, claro. Tiene úlceras digitales, sigue con el IPCR alta. Eso es. Con respecto a las úlceras digitales, Melissa, te quería preguntar si no se consideraría por ahí el Bosentan. Sí, también tenemos una historia con el Bosentan. El auditor te va a contar. No, porque fue así, nos pedían, a pesar de que la paciente no tiene una hipertensión pulmonar primaria o digamos asociada a la esclerodermia, sino que es secundaria al compromiso intersticial, nos pedían el cateterismo. El paciente no se quiere hacer el cateterismo, o sea que a mí no me lo van a probar, pero el marido le compró el Bosentan y Claro, en este caso tendría la indicación por las úlceras, no por la hipertensión pulmonar, sino por las úlceras digitales. Sí, pero la verdad que es una paciente muy, la queríamos poner porque es una paciente muy compleja, y la enfermedad es muy compleja y la paciente es muy compleja. Sí, así que bueno, es todo un desafío y estamos desesperados. Sí, yo como 60%. ¿Pero me satura? No me satura. ¿Y por qué piensan tanto que la hipertensión pulmonar es secundaria a la enfermedad respiratoria? Porque tiene 35, que para una enfermedad no es como decir. O sea, no, eso es verdad. Está bien que tiene, igual no puede poner, ¿no? Pero la hipertensión pulmonar es más de la localizada, de lo que antes se conocía como CRES, y acá estamos hablando de una difusa, incluso por la progresión a nivel piel, a nivel articular, o sea, tiene mucho sistémico.
parece más una difusa que una localizada, y entonces la hipertensión pulmonar primaria, digamos, primaria no es primaria esto, pero no secundaria a la fibrosis, no tendría tanta, no sería lo más habitual. La secundaria de la fibrosis en general asociada a hipoxemia, ¿no? Pienso en el fenómeno de vasoconstrucción por hipoxemia. Esta paciente, si no tiene hipoxemia, no estaría tan tranquila de decir igual digamos lo que desempata el cateterismo y ella no se altera. El cateterismo no le va a agregar absolutamente nada porque va a tener un patrón precapilar cualquiera de las etiologías, salvo ustedes por falla izquierda, salvo que tenga insuficiencia cardíaca izquierda, y la única diferencia es que los demás va a ser igual. O sea que no es un criterio, no sería un argumento para que la provincia tenga. Sí, lo que ellos, cuando nosotros pedimos el Bosentan, ellos me respondieron cateterismo. Sí, bueno, que sea de semilla estrechamente con ecocardio y tiene todo el espíritu de cateterismo. Por el componente secundario que tiene, se maneja con coste. Un solo ecocardio tiene dos. Y los dos están. Y los dos sin cambio. Si quieren me dices unas palabras de... Sí, dos cosas. Fíjense cómo en la estratificación del daño, o del riesgo, mejor dicho, de severidad de la esclerodermia, uno se fija ahí arriba en actividad y severidad de la enfermedad de piel, que sería, la verdad que no sé qué es así, la MRS, no sé qué quiere decir. El ROM. Será el score de ROM. La M esa no sé. Modify. Muy bien, gracias. El score de Ronda y las cuestiones de los tendones, la fricción de tendones, no es exactamente esa la traducción, pero o sea, lo articular o tendinoso también, si es limitada y difusa versus difusa, los anticuerpos que no los tenemos, aunque no tenemos la RNA polimerasa, y la duración de la enfermedad, porque esta también es una enfermedad que está progresando rápidamente, que es donde se dan, fíjense que para hacer los screening, en lo renal, en lo pulmonar ustedes lo manejan muchísimo mejor, pero en lo renal, en lo cardíaco y acá al lado que está lo gastrointestinal, uno se basa entre los 3 a 5 primeros años para ser muy insistente con los controles, ¿no? Entonces eso la convierte en una enfermedad de rápida progresión, de severa. Y acá está lo que decíamos de esto es una publicación del EULAR con el EUSTAR sobre el compromiso articular, porque no es tan común. Nosotros no vemos tanto compromiso de artritis en la paciente esclerodérmica. Cuando hay compromiso articular, en general se asocia con inflamación sistémica, como es el caso de ella. Y ahí está, en cuanto a revisiones de la terapia biológica para la esclerosis sistémica, los inhibidores de JAK, que también podrían ir, que también van para el pulmón, ¿no? No han demostrado mucho acá en esclerosis sistémica. Hay algo ahí incipiente, pero retrospectivo, no de buena calidad. Bueno, acá tampoco es gran cosa, pero bueno, sería otra opción, el TOFA o el BARI, y acá que habla del tocilizumab. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 expertos de hoy y le agradezco a todos por haber participado y nos vemos en la próxima clase que va a ser en junio. Muchísimas gracias a todos.